Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. ¿Usted cree que Dios es grande? ¿De verdad? ¿Se bajaron un poco los amenes? Porque si creemos en un Dios grande debemos vivir, caminar, cantar, como si tuviéramos un Dios grande. Tomen asiento, por favor. Gracias, chicos. Mire, me puse aquí para rogarles que se sienten lo más adelante posible. Aquí adelante hay asientos. Traten de sentarse más al rincón porque la gente para sentarse adelante va a tener que pasar por encima de usted y eso es incómodo para todos. Mire, vamos a empezar a tener una mentalidad de una iglesia grande. Y una iglesia, usted haga cuenta que usted llegó y no hay espacio. Entonces vamos a empezar a llenar los espacios, ¿sí? Para que cuando la gente llegue se siente cómodamente. Cuando usted llega atrasado, ¿le gusta que no haya asiento atrás y tenga que pasar por delante de todo y sentarse aquí? ¿No, cierto? Entonces vamos a pensar, hermanos, que no pueden llegar a tiempo y les vamos a dar lugar. Bueno, mi esposo está en el funeral de la pastora Anita y hay varios de la iglesia ahí. Porque era una pastora muy conocida, yo creo que la vi un par de veces nomás, porque era muy mayor, así que por eso mi esposo no está. Ayer nosotros nos fuimos el viernes, teníamos un compromiso en Curicó, ayer reunión de pastores, después en una iglesia de aniversario, llegamos como a las 3:30 de la mañana, pero por el camino nos robaron 1 hora. ¿A usted también le robaron 1 hora anoche? Se la van a devolver por ahí por mayo. Así que no se preocupe, le van a devolver la hora. Y aquí estamos. Bueno, esta mañana yo quiero compartir una palabra que creo que nos hace un poquito falta, a mí me hace falta. Y vamos a hablar de Bartimeo el ciego. Usted ha escuchado esa historia, ¿verdad? Aquí son todos canutos viejos. Capaz un niño no ha escuchado, pero yo le prediqué esto a los niños aquí y arriba, así que los niños calladitos si yo hago preguntas. ¿Ya? Padre, tú quieres hablarnos, te pido que nos guíes a través de la palabra. Señor, habla de nuestro corazón. Nos abrimos a tu Espíritu Santo para que nos ministres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les voy a
aconsejar que traten de apagar sus celulares o ponerlos en silencio para que no se tiente. Vamos a hablar de este hombre y vamos a leer en Marcos 10, Reina Valera, del 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, o sea Jesús, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Leí mal. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez leí mal. Ahora voy a leer bien. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Porque dice, comenzó a dar voces, ¿cierto? No, pero dice, comenzó a dar voces, entonces. No creo que dijo, Jesús. No, ahora está bien leído. Se asustaron, no se lo esperaban. Entonces Jesús, deteniéndose, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. No es necesario decir: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, leer la historia es una cosa y contar la historia es otra. Ay, los de la cámara me van a matar, pero lo siento. Yo quería pasearme. Tengo que tener una cámara robótica hacia arriba que me siga. Un dron. No va a meter mucha bulla. Una cámara robótica. O un hermano que se cuelgue ahí de este hilito. Bueno, piense Jesús con una gran multitud, ¿no? En Jericó, una ciudad, y ahí había un ciego. ¿Cómo se llamaba el ciego? No tenía nombre. No. Ustedes, ¿cómo no se van a acordar? Y si se acuerdan, se callan. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No, ¿qué era? A ver, los canutos viejos, ¿cómo van a saber cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llamaba? Cri. No se llama. Sucede lo siguiente, escuche. La palabra bar significa hijo. Entonces, este era hijo de Timeo, o sea, no tenía nombre. Porque si yo a tu hijo le digo hijo de Ricardo, ¿le estoy diciendo su nombre? No. Hijo de Víctor. Anulo tu nombre. Hija de Alex. O sea, era un hombre que estaba en una condición tan triste que era ciego, mendigo y sin nombre, sin identidad. Y este ciego estaba ahí. Dice la narración que cuando Jesús pasa, él lo vio. No, pues no lo podía ver, pues. Dígame no. ¿Está escuchándome o no?
Mire, la predicación hay que escucharla con todos los sentidos. Y cuando usted nota algo raro en la predicación, usted hace así. Pero yo tengo eso. Pues a veces estoy escuchando una predicación en el internet y digo, y la apago. No, a veces más adelante se aclara, pero cuando uno no entiende algo, entonces, ¿vio a Jesús, cierto? No. Bien. ¿Cómo lo iba a ver si era ciego? Ya, entonces quiero que imagine el cuadro, un hombre ciego, sabe, escucha, usted sabe que las personas que padecen de un sentido súper desarrollan otro, ¿verdad? Entonces él escucha, interesante porque entre la multitud él escuchó que era Jesús y dice, va pasando a Jesús y empieza a llamar. Entonces lo recriminan, cállate Bartimeo, y él dice que más fuerte gritaba, y Jesús escuchó y le dice, tráiganmelo. Entonces vamos, la historia ya sabe, el Señor lo sana. Pero yo quiero que miremos bien esta historia porque aquí hay varias enseñanzas acerca de cómo nosotros debemos acercarnos al Señor para obtener nuestro milagro. A veces creemos que solamente los enfermos físicos necesitan un milagro. Una persona que tenga una discapacidad, un cáncer, una enfermedad terrible, necesita un milagro. Pero la verdad es que todos nosotros necesitamos de algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Que la mente de alguien cambie, Dios transforme a una persona, o Dios me libre de algún temor, o tal vez Dios me dé la capacidad de perdonar. Estuvimos conversando en el CLP sobre el perdón, y no es tan fácil. Necesitamos una capacidad de Dios. Tal vez necesitamos que se desate una finanza porque tenemos deuda o porque tenemos un proyecto. Tal vez como iglesia necesitamos un milagro para que podamos trasladarnos al centro o para que se ganen más personas. Hemos hecho esfuerzos evangelísticos, muchos. Y quizás estamos en el punto de decir, no hagamos más tanto esfuerzo y no vale la pena. O tal vez estamos en el punto de decir, insistamos hasta que Dios nos responda. Estamos allí, en un punto especial. Porque llega un momento en que uno se agota, se cansa. Y entonces la fuerza humana no es suficiente y necesitamos un milagro del Señor. Un milagro para soportar ese matrimonio que está a punto de quebrarse, esa relación familiar que cada vez se deteriora más. Necesitamos un milagro. Todos nosotros necesitamos que Dios haga algo que nosotros no podemos hacer. Hoy alguno de ustedes aquí que diga, yo tengo todo resuelto, la verdad es que vengo a la iglesia porque me cae bien el Señor y me gustan las canciones, pero yo necesidades no tengo. ¿Hay alguien aquí que tenga esa actitud? Porque hay un par de otras congregaciones donde usted puede asistir, donde va la gente que tiene todo resuelto. Pero aquí la mayoría no tenemos las cosas resueltas. ¿O usted sí las tiene resueltas? Y hay peticiones que hemos puesto delante del Señor, algunas veces años, y estamos ya en la etapa de que si Dios quiere me responde, y asumimos nuestra situación. Este es Bartimeo, el hijo de Timeo, una persona que estaba en una ciudad importante. Jericó era una ciudad importante, y si hay un lugar donde los necesitados pasan desapercibidos, es en las grandes ciudades. Yo vivía en un pueblito pequeñito, ahí en la quinta región, y todos conocíamos a los indigentes. Había uno que no sé, nunca supe cómo se llamaba, pero le decíamos el Chato. ¿Cierto, mamá? Y el Chato, todos conocíamos al Chato, que era un alcohólico, que se quedaba dormido por ahí,
cuando estuvo agonizando, mi mamá lo llevó a la casa y ahí se murió y todo. Todos conocíamos al Chato. Y la gente del pueblo era bastante misericordiosa, y que un vecino le daba una comidita, que otro vecino le daba ropita. Todos conocíamos porque era el indigente del pueblo. No pasaba desapercibido. Después me fui a Mejillones, donde era un poquito más grande, pero también en la época en que nosotros vivimos ahí, habían un par de indigentes, pero todos conocíamos al indigente, y cuando se moría uno era un tremendo funeral, y esos indigentes no pasaban hambre porque todos preocupados. Pero en una ciudad grande los indigentes no existen, pasan desapercibidos. A mí me conmueve Ezequiel cuando vamos al centro. Yo trato de no salir con Ezequiel al centro porque hay que llevar mucha plata y hay que llevar mucho tiempo. Porque el Ezequiel es el que ve. Yo ni vi a esa señora que está ahí sentada en el suelo, pero hay una gran indiferencia. Más indigente, más indiferencia. Porque uno a veces ya le da a uno, pero a veces hay 5 en la misma cuadra. Entonces, y nadie sabe el nombre, nadie sabe nada, porque viven en una ciudad. Y en una ciudad los necesitados, los indigentes, los ciegos que están en la calle, no existen. Y esta era la situación de este hombre, que no tenía nombre, o nadie sabía su nombre, porque el que relata este pasaje no supo, no logró saber cómo se llamaba, entonces puso el hijo de Timeo. Estaba ahí el hijo de Timeo. No logró investigar o conocer cuál era el nombre de este hombre. Entonces, nosotros tenemos a veces tantas necesidades. A mí me preocupa un poco, espero que el Señor nos ayude a resolver. Siempre yo temí una iglesia grande. Siempre dije, es que si a mí me cuesta tanto ubicar a las personas, lograr aprenderme el nombre, con unos pocos, imagínense con una iglesia grande. Pero más que aprenderme los nombres, que uno no alcanza a visualizar la necesidad de la gente, la situación de la gente, lo que está viviendo la gente, lo que está padeciendo la gente. Mire, el programa de estudios que tenemos, que se llama CLP, que le pusieron los jóvenes CLP, pues se llamaba Conversando la Palabra, ellos le pusieron la sigla, nació porque cuando nosotros llegamos a esta congregación, yo empecé a enseñar la palabra, empecé con Romano, me acuerdo, y tenía 10 alumnos, 20 alumnos, 30 alumnos, 40 alumnos, y hasta 50 alumnos tuve, pero yo no lograba ver si me estaban entendiendo. Por eso yo estoy predicando desde aquí, porque a mí me gusta ver la cara de las personas, y me encanta cuando las personas ponen cara de no entendí, porque tengo la oportunidad de aclararlo, y me encanta sobre todo la cara cuando las personas dicen, porque parece que le llegó luz, y eso es bueno para alguien que enseña. Entonces yo le dije a mi esposo, oye, yo no puedo enseñar a tanta gente, no. Aparte siempre contestan los mismos, levantan la mano los mismos, y los otros siempre se quedan callados. Entonces ahí nos vino una inspiración del Señor y nació el CLP. Que en algunas iglesias ven el sistema y dice, ¿hay algún manual? No. ¿Y de dónde sacaste esto? Fue una necesidad. Surgió. Gracias, Señor. Y el resultado hasta ahora. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el pasar desapercibidos, muchos de nosotros, porque estamos viviendo en un mundo cada vez más individualista, que le importa mi necesidad, no la necesidad del otro, lo que a mí me duele. Y cada vez más estamos victimizándonos.
vez nos sentimos, mire, estamos entrando en un periodo peligroso porque estamos sintiéndonos víctimas y pensando que nosotros no le hacemos mal a nadie. Todos me hacen daño, pero yo no le hago daño a nadie. ¿Será así? No es así. No es así. Seguro que yo más de alguna me mando contra alguien. Y menos mal que Jesús nos enseña a pedir perdón y a perdonar. Porque si no. Pero no puedo pasar la vida pensando, ay, es que nadie me quiere. Todos me tratan mal. Y yo trato mal a todos. Nadie reconoce que trata mal a todos. Nadie reconoce que tiene malas actitudes. Entonces estamos viviendo en un mundo donde cada vez nos sentimos más víctimas y cada vez reconocemos menos nuestras faltas. Entonces, cuando yo soy el centro de mi casa y todos son malos y yo soy la buena, yo ignoro la necesidad del que está al lado mío. Digo, mi esposo me trata mal, pero nunca reconozco que yo le respondo mal, que yo pongo caracho, que yo soy indiferente. Mi esposo tiene que saber lo que a mí me pasa y lo que a mí me duele y cómo yo me siento, pero me importa un comino cómo él se siente o lo que a él le pasa. Así somos. E ignoramos la necesidad del otro. Y estamos convirtiéndonos en un Bartimeo donde ya para la sociedad somos un número. ¿No? Yo me estaba riendo de la polémica de estos días de que si los extranjeros votaban o no. Entonces, claro, cuando el gobierno sabe que los extranjeros están a favor, van a hinchar porque voten. Pero como saben que los extranjeros están en contra, no voten. Porque usamos a la gente cuando nos sirve a nosotros. Y todos somos así. Entonces no están preocupados de las necesidades de los extranjeros, están preocupados del voto de los extranjeros. Así somos. Entonces estamos en una sociedad donde usted puede estar solo, ciego, pobre y nadie lo va a ver. Qué triste. Así estaba Bartimeo. Ignorado absolutamente. Pobre porque estaba mendigando. La palabra del Señor dice que él estaba mendigando. Entonces, este pobre hombre estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Tiene una monedita? ¿Me podría ayudar? ¿Y usted ha escuchado a un mendigo gritando? ¡Deme plata! A menos que esté enajenado, pero un mendigo ha escuchado, ¿no? ¿Con qué tono le pide? ¿Cierto? Bueno, escucha aquí. La gente que pide plata en la calle pide porcia. Tal vez alguien se conmueva y me dé. Por eso su tono es: pero Elías, ¿por qué me apaga las luces? ¿No es que dejo de brillar? Entonces, un mendigo que sabe su estado se siente tan bajo frente a la sociedad que puede ser, porque sabe que la gente pudiera darle o no pudiera darle. Puede que tenga, puede que no tenga. Porque yo creo que ningún mendigo asume que todos los que pasan por la calle tienen plata. Ellos saben que hay gente que tiene y gente que no tiene, que podría y otros que no. Aparte que unos quisieran y otros no. Pero a mí me impresiona el cambio de actitud
de este hombre ciego cuando escucha que viene Jesús. Porque no dice, Jesús, ¿podría? ¿Por qué Bartimeo grita? ¿Por qué cree usted? Porque había escuchado quién era Jesús y dijo, si alguien me puede ayudar, es Él. Entonces vale la pena insistir y gritarle. Y no dice, Jesús, ¿ve cómo somos los canutos? Hermano, pidamos al Señor. Ya más osado. Pero ¿quién le grita a Jesús? Cuando nosotros hemos tenido una necesidad muy grande, yo grité en el hospital cuando Micaela tenía 2 meses y medio de vida y me la dejaron en la UCI, grave, sin ninguna posibilidad. Yo me fui al patio del hospital y grité, Señor, mi hija se muere. Pero debo reconocer que no siempre he clamado de esa manera. La cosa es que el Señor le dice al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No dice, piensa en mí. Y los evangélicos decimos, clamemos al Señor. No nos atrevemos a decirle, Señor, y a tener, porque este tiene que haber sido un grito de adentro, ¡Jesús! Porque Él se daba voces. ¡Jesús, Hijo de David! Ahora, Bartimeo sabía el nombre de Jesús y de quién era hijo. A diferencia de él, que sabían quién era el papá, pero no sabían quién era él. Jesús, Hijo de David. Entonces, hermano, cuando nosotros aprendamos a clamar al Señor con el corazón desde adentro, tal vez, yo diría que seguramente, seguramente el Señor nos respondería. Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido nuestro clamor? Los martes oramos, estamos orando un poquito alto, pero todavía no es un clamor. Todavía no es un clamor. Yo le he contado que cuando yo estuve en una iglesia coreana allá en Gringolandia, me invitaron al culto de oración. Era a las 5 de la mañana. Empezaba el culto. Nosotros como un cuarto para las 5 había que estar en el hall para que pudieran entrar. Porque a las 5 de la mañana se cerraba la puerta y nadie más podía entrar a orar. Y yo me sorprendí porque, ¿por qué a las 5 de la mañana? Porque después todos se van al trabajo. Y había una multitud de gente, no sé, unas 500 personas, todos descalzos como buenos coreanos, arrodillados. Y a las 5 de la mañana se levanta un hombre y dice, ¡Shario! 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 Que significa Señor en coreano, por si ustedes no sabían. Y cuando termina Shario, se levanta un clamor, hermano, que era parecía que venían ejércitos a la batalla, porque era una cosa gloriosa de poder, y oraron por 1 hora sin parar, gritar y gritar. ¿Y sabe por quién estaban orando? Por las naciones. Ni siquiera estaban orando por sus propias necesidades. No había allí gente enferma para que el Señor la sanara. Era una intercesión por las naciones. Y un grito. Yo nunca en mi vida había estado, ni he estado después,
en un culto de oración de esa manera. Me quedé impresionada. Y dije, esto entienden clamar. Esto sí saben. Entonces, una cosa que aprendemos de Bartimeo es que él supo que él le podía ayudar, pero él pidió ayuda de la manera adecuada. Y yo quiero decirle a usted, y lo voy a tomar para mí, bueno, a mí no me gusta que escuchen mis oraciones, excepto el Señor, porque por ahí me sale una confesión y todos se van a enterar. Pero debo decir que cuando uno tiene una necesidad real, uno debe expresarla de esa manera. Quizá debiéramos cambiar nuestra oración tan, y no quiero ofender a nadie, católica, porque en la iglesia católica se ora despacito. Y se entra así y nadie mete bulla. Pero todo es así. Pero nosotros no estamos orando a un Dios sordo. No le estamos orando a una imagen. Estamos orando a un Dios que escucha y que Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si usted tiene una necesidad y ya establecimos que todos tenemos una necesidad de un milagro, lo primero que debemos hacer es acercarnos al Señor con la pasión, la fuerza y la intención necesarias. Usted necesita algo, dígaselo. Obviamente Él ya sabe, pero Dios tiene una política. Yo puedo darte todo lo que quieras, yo sé todo lo que tú necesitas, pero si no me lo pides, no te lo doy. Esa es la política de Dios. Nosotros los evangélicos decimos, el Señor sabe. Sí, Él sabe, pero Él tiene una política. No me pides, no te doy. Listo. Y ahora tiene otra política. No clama, entonces no es importante. Y si no es importante, te respondo cuando quiero. Y si quiero, te respondo. ¿Por qué no es importante? Porque si fuera importante, tú clamarías. Tú orarías desde adentro. Ahora, este ciego se pone a clamar. En el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Oye, ciego, quédate ahí. Ese es tu lugar. Tú eres el ciego de Jericó. Quédate ahí. Tu lugar es pedir, mendigar. No sirves, eres ciego. Quédate ahí. Satanás, especialmente a través de otras personas y lastimosamente, por lo general a través de personas cercanas, le dice a usted, ¿qué te va a responder el Señor? ¿Qué vas a poder hacer eso? Eso no te va a resultar. ¿Para qué? ¿No ve que nosotros decimos, si es la voluntad del Señor, te va a sanar? Y listo. No tengo que insistir, ni clamar, ni orar, porque en una de esas Dios no te quiere sanar, estoy orando de más. Nosotros los evangélicos nos hemos acomodado y hemos justificado nuestra falta de fe y nuestra falta de humildad. Porque al gritar una necesidad estamos diciendo, no puedo solo, no puedo más. Necesito salir de aquí. Pero el enemigo viene y acalla nuestra voz. Y en la iglesia o en la casa, y usualmente los parientes evangélicos. Mire, yo era de una línea cuando éramos chicos, con mi familia íbamos a cierta congregación. Yo me aparté del Señor a los 11 años, volví a los 18, pero volví a otra organización, bastante más libre, donde nunca pusieron énfasis en la ropa ni nada de eso. Entonces yo me convertí y al acercarme a parte de mi familia, que había sido cristiano, que había sido evangélico, no sé si fue cristiano alguna vez, que había sido evangélico, me decían, oye, una cristiana no usa pantalones,
Una verdadera cristiana no se corta el pelo. Ellos juzgándome. Andaban más mal que el de la cama 10 y juzgándome. Así somos los evangélicos. Y en vez de animarnos y decir, sí, hermano, insiste, busquemos al Señor, yo te ayudo, clamemos juntos. No pidas tanto, confíe, no insista, confórmese, resígnese. Esto le dijeron a Bartimeo, cállate, Bartimeo. Lo reprendían. Y reprenderlo, tiene que haber sido fuerte la actitud hacia ese ciego que no tenía nombre, no tenía identidad. Pero Bartimeo ve que su necesidad es más grande que cualquier prejuicio que había contra él, que cualquier barrera que él tenía que cruzar. Y dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él, lejos de callarse, ¿qué hacía? ¿Qué dice? ¿Cómo? Clamaba mucho más. Aun cuando todos te digan que no, entonces uno por ahí dice, tal vez tiene razón, tal vez debo calmarme, tal vez debo quedarme así como estoy nomás. Y usted tal vez quiere cambiarse de trabajo, o emprender un negocio, o comprar una casa, o arreglar una situación. Yo tuve muchos años una oración delante del Señor, unos 15 años mínimo. Y ayer el Señor en una reunión social me la respondió. 15 años orando por eso. Porque yo soy porfiada. Pregúntale a mi mamá. Cuando yo creo que algo es. Y el Señor me respondió después de 15 años. Mi esposo y yo nos vinimos tan contentos anoche. Llegamos a las 3:30 de la mañana, pero felices de ver la respuesta del Señor. Entonces, cuando usted no ve respuesta, cuando otros no le apoyan, ¿cuál es su actitud? ¿Clama más? ¿O se queda ahí, replegado? Entonces no. Entonces, dos cosas que vamos a aprender hasta aquí de Bartimeo. Una, él clamó, reconoció su necesidad y sacó fuerza. Y segundo, insistió. No se quedó con la primera. A veces asumimos ciertos estados de salud. Ayer el superintendente nos contaba que él tuvo un problema en el apéndice y se le recogió la pierna. Y dice que todos le dijeron, la septicemia, se te va a reventar el apéndice. Y él dijo, yo quería que Dios me sanara. Y dice que fue al culto con la pierna recogida, dijo, me llevaron en calidad de pollo, con una pata, así dijo. Y en el culto Dios me sanó. Y uno escucha. Y yo estoy leyendo un par de libros de la Catherine Kuhlman, a quien Dios usaba con muchos milagros, y me he preguntado, ¿y por qué nosotros no? ¿Qué nos falta? Mi conclusión es, me falta insistencia, me falta orar no desde mi boca, desde mi entraña. Ha tenido dolores de aquí así como, ¿y qué tal si oráramos así? Desde acá. No una oración religiosa que decimos siempre las mismas palabras y usamos el mismo tono y somos una metralleta, sino que hacer una pausa y decir, esto lo necesito, así que aquí le voy a poner color porque esto sí que lo necesito. Y nuestras oraciones se transformarían en una súplica. Pablo dice que tenemos que orar con súplica y ruego, con súplica.
Y no crea que usted se va a rebajar frente a su Dios de suplicarle, porque si hay alguien a quien hay que suplicarle, es a Dios. Entonces compare usted una oración monótona, una oración plana, una oración medida con un clamor y una súplica. ¿Cuál será? ¿Dónde será el punto de comparación? Ahora pregúntese usted mismo y respóndase, ¿cómo han sido sus últimas oraciones? Estoy hablando de las oraciones privadas, y aquí podemos gritar y desarmarnos, hasta chasconearnos orando. Pero estoy hablando de nuestras oraciones privadas. ¿Y por qué entonces Dios no entiende que por qué Dios no le responde? ¿Se da cuenta? ¿Cuán apasionadas, suplicantes e insistentes han sido sus oraciones? Nuestras oraciones. Y tal vez aquí hay gente que no hable fuerte, pero la súplica del alma, que involucra todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones en una petición. Hermano, hermana, que ya lleva años aquí en la iglesia o años en el Evangelio, ¿cómo? Yo la apagué. Bueno, anyway. ¿Cómo es su oración personal? No se preocupe, Víctor, tranquilo. Si me falta, yo grito, no hay drama. Los jóvenes son más honestos. ¿Cómo es tu oración? ¿Fome? Hermano adulto, ¿cómo es su oración? ¡Fome, po! ¿O no, Luchito? ¿O es de adentro así? Erika, es así con... es al porcia. ¿Sabe qué pasa? Nuestras oraciones son la voz del mendigo que dice, una monedita, por favor. Señorita, caballero, jovencito, una monedita. Así estamos pidiéndole a nuestro Dios. Pero Bartimeo dijo, no, a este hay que pedirle con fuerza porque este sí que me va a responder. ¿Sabe qué, hermano? Su Dios le va a responder. Si usted mira al Señor y entiende que el Señor, y concibe al Señor como lo concibió Bartimeo, nuestra oración va a cambiar. Porque Bartimeo dijo, este no es cualquiera que pasa por la calle y me puede dar una moneda, este me puede sanar. Entonces a este no lo voy a pedir como a los demás. A este no le voy a pedir como a cualquiera, a este le voy a pedir porque Él es el Hijo de David. Es Jesús el Hijo de David, no cualquiera. Entonces cuando usted ore, no está orando a la Virgen María, hermano. No está orando a San Pedro, está orando a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted canta y salta y grita, pero a la hora de orar, ¡fome! Una triste oración que dice, ¿me puede sanar? Tiene un poquito. Así estamos orando. Necesitamos cambiar nuestra oración personal. Y no importa que en la casa le digan loco. Cuando yo recién me convertí, yo me encerraba en el baño de mi casa y gritaba. Mire, a mí me encanta cuando vienen todos a la ciudad y me quedo sola en el campo. Esta es la mía. A lo más pueden aullar los perros, pero este es mi rato.
Este es mi rato. ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es su oración, hermano? Comparado con el clamor de Bartimeo, ¿cómo es su oración? ¿Cómo se acerca usted a Dios? Ya con el Padre Nuestro hemos aprendido que Dios no necesita formalidades, pero no es solo el Padre Nuestro donde se habla de oración, de pedir. Toda la Biblia está llena de instrucciones de cómo orar. Y por eso Santiago en el entendimiento dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz es una oración bien hecha. Es una oración que va a obtener respuesta. Qué rabia da cuando uno compra un producto que no sirve, que no es eficaz. ¿Cierto? Invirtió, compró este desmanchador, pongámosle, y no pasó nada, la mancha está de mismito. Pero a veces uno encuentra un desmanchador y dice, oh, quedó impeque, este voy a seguir comprando, aunque sea caro, porque este sirve. Así el Señor busca oraciones. Esta oración la voy a responder porque viene de adentro, está con la intensidad, con la fe, con el clamor, con la humildad, con la súplica. Esta voy a responder. Y el resto de la oración el Señor la escuchará como... O oración santa. Mire la reacción de Jesús. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamar, porque déjeme decirle otra cosa. El clamor de Bartimeo, la súplica de Bartimeo, hasta aquí todavía no lograba respuesta. Ojo, no es suficiente clamar y gritar, aunque hay que hacerlo con la intensidad. Estábamos hablando de la intensidad. Sin embargo, dice, Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El Señor, hermano, siempre va a poner atención a nuestro clamor. Escuche. Siempre va a poner atención a nuestro clamor. Jesús no es ese indiferente que pasa por la calle y que si quiere da. Ese no es Jesús. Jesús siempre va a poner atención a un clamor sincero, a un clamor humilde, a un clamor lleno de fe. Siempre le va a poner atención. ¿Quiere llamar la atención del Señor? Ore así. Y aquí Jesús no sabía quién era Bartimeo. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús fue a sanar a Bartimeo. Jesús oyó, puso atención. ¿Cuánta gente habría ahí? Si dice en el versículo 46, vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿y quién más? ¿Qué dice? Una gran multitud. ¿Cuál sería la bulla? El ruido. No era solo Bartimeo que quería ser sano, toda la gente quería ser sana. ¿Cuántos necesitados? Sana a mi mamá, sana a mi hijo, mira esto. No había médico, todo el mundo estaba enfermo y no tenía solución. No era me tomo un ibuprofeno y se me pasa el dolor de cabeza, no era eso. ¿Te dolía la cabeza? Te dolía la cabeza, nada que hacer, tenía fiebre. No había medicina ni acceso a ella. Piense que esa región era pobre y estaba bajo el dominio de los romanos. No había acceso. Todo el mundo estaba enfermo. Es como si yo dijera aquí, el Señor me dice que aquí hay alguien a quien le duele la cabeza. Ay. En todos los grupos a alguien le duele la cabeza y la espalda, ¿o no? Bueno, pero aquí nos tomamos una pastillita y ya está. Allá no había posibilidad, ni una posibilidad.
Entonces imagínese usted la gran cantidad de gente detrás de Jesús. Sáname, ayúdame, esto, lo otro, hijo de David, no sé qué. Y entre toda esa multitud y ese grito, el Señor escucha a Bartimeo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Y no solo lo escucha, le dice, tráiganmelo. Y Bartimeo, como buen evangélico, dijo, si me quiere sanar, que me venga a sanar aquí. Porque así somos los evangélicos. Hermano, pase si tiene una necesidad. Si Dios quiere darme, me va a dar aquí. Aquí en mi asiento. No voy a pasar adelante porque Dios lo va a hacer aquí. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si el Señor está en todas partes y si quiere darme algo me lo va a dar en mi casa? ¿No estuvimos así algunos de nosotros? ¿Amurrados en la casa? ¿O no? Si Dios quiere darme, me lo va a dar aquí. Menos mal que Bartimeo no era evangélico. Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús lo llama, arrojando su capa, él estaba envuelto en harapo. Dejó su capa y se fue. Y se lo llevaron. Y yo me imagino a Bartimeo entre la multitud sin ver nada y tratando de llegar donde Jesús. Y aquí tenemos algo interesante. Si bien Jesús nos escucha, Él quiere que te acerques a Él. Porque no quiere tener una relación contigo solo de sanidad. No quiere que lo busques solamente para que te sane, solamente para que te provea, solamente para que te ayude. Él quiere tener una relación contigo y Él te dice, ven, tráiganmelo, quiero tenerlo aquí, aquí. ¿Y cuántos de nosotros miramos al Señor de lejos? Dentro de los libros que estoy leyendo, el testimonio de un hombre que dice, yo creía en Jesús y yo iba a la iglesia, pero siempre traté a Jesús como a lo más, le decía mi buen Señor. El Jesús de la iglesia. No el Jesús que se quiere relacionar conmigo, el Jesús al que le hablo cuando voy al culto, pero el resto del día ni me acuerdo. Porque hay tanto que hacer. Ahora Pablo nos mata porque dice, los que piensan en las cosas del Espíritu. Y para pensar, siempre hay tiempo. De hecho, pensamos puras leceras. Pero si pensamos en las cosas del Espíritu, va a traer vida y paz. Entre paréntesis, yo el otro día le decía a un hermano, ¿cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad del Señor y que el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo sabe usted? Hay una manera muy sencilla de medir si usted está en el Espíritu. ¿Se la doy? Gozo y paz. Y usted puede creerse súper espiritual, pero no tiene ni gozo ni paz. Oiga, el Espíritu Santo no está ahí. Gozo y paz. Gozo y paz. Y si usted ve a alguien que no tiene ni gozo ni paz, no se trague por un rato que es alguien espiritual. No es así. Porque ¿cómo el Espíritu Santo va a vivir en alguien que está amargado, triste, ofuscado, irritado? No tiene sentido. Si Él es la fuente de vida, es el príncipe de paz. De mi interior saltará río de agua viva. Entonces, ¿cuál será la cara de alguien que tiene río de agua viva? A ver. Amén. ¿Es un buen canuto? Tenga gozo y paz. No tiene gozo y paz, no es un buen evangélico, no es un buen cristiano, no es un buen hijo de Dios. El Espíritu Santo no está gobernando su vida. Fácil. ¿Usted creía que eran los milagros, los rayos del cielo? No.
porque el Señor no está solamente en un culto o cuando yo evangelizo, el Señor está siempre en mí, siempre, día y noche. Y eso es lo que me produce vida y paz, gozo y paz. Así que, si usted no tiene eso, vaya orando al Señor con clamor, porque ahí usted necesita un milagro. Ahí necesita un milagro. Y por favor, no ande diciéndole al que está al lado, ¿y tu gozo? No, porque nosotros no somos nadie para andar evaluando la espiritualidad del otro. Cada uno sabe. Entonces, dejando su capa, se levantó y, ¿qué dice? Y Jesús fue a él, ¿cierto? Y lo sanó. ¿Qué dice? Vino a Jesús. Tiene una necesidad, clame, llore, gima, grite, pero vaya donde Él. No de lejos solamente, acérquese al Señor. Ámelo. Más de alguna vez, aquí en el campo también me ha pasado, pero ya en Mejillones, como vivía a 50 metros del mar, más de alguna vez me fui con una aflicción, pero terrible en mi corazón, terrible. Y me las arreglé para irme a la playa. Y llegaba a la playa y decía, Señor, qué lindo el mar, y las gaviotas, y las olas. Y se me olvidó a qué iba, porque estaba con Él. Ya ni me acuerdo qué venía a pedirte. Fue tan bueno estar contigo, el Señor. Ni oré, y me fui para la casa llena de paz, confianza, porque estuve con Él. Entonces ya tenemos 3 cosas. Clamar desde adentro, con todo. 2, insistir. 3, acercarse a Jesús. Le voy a volver a preguntar, ¿son nuestras oraciones así? ¿En privado? ¿Desde adentro? ¿Insistentes en comunión con Jesús? ¿Son así? Ups. ¿Se imagina que tuviéramos un orenciómetro? ¿Cómo estarían los niveles? En cuarto lugar, mire, Bartimeo gritó, insistió, se acercó a Jesús. No obstante, el Señor le hace una pregunta que uno dice, yo creo que a Bartimeo lo agarraron de la mano hasta la ciega. Hasta más ciega. Y, no, ¿me entiende? Ahí a Jesús. Era evidente, siéntate, que estaba ciego el hombre, él estaba clamando. Porque a todo esto, de todas maneras, aunque Bartimeo había gritado, había clamado, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, todavía no le decía qué quería. Entonces, cualquiera ha dicho, obvio, pero ya le dije cuál es la política del Señor. ¿Cuál es la política del Señor? Si no me pide, no te doy. Listo. Evidentemente necesitas la vista, pero pídemela. Porque cuando uno pide, reconoce su necesidad. Y la política de Dios es esta. Aunque yo sé que tú tienes necesidades, Jesús dijo, aunque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre orando, Él os lo dará. Aunque Él sabe, la política de Dios, no me pides, no te doy. La política de Dios.
Es como decir, la economía de Dios. Mire, el reino tiene unas leyes medias raras. En este reino, el que no pide no recibe. Es como, usted quiere que el Señor le dé, dame. Otra política de Dios. ¿Quieres que te dé? Dame. Políticas de Dios. Economía de Dios. Y la aplicó con Bartimeo. ¿Qué quieres que haga? Pídeme. Entonces, mire, clamar con todo el corazón, insistir, acercarse a Jesús, pero además confesar nuestras necesidades. Entonces, la Dori va a llegar así ante el Señor. Es decir, ¿qué querés que te haga? La Dori, si hubiera sido Bartimeo, le hubiera dicho, ¿qué te parece? Pero la Dori Bartimeo hubiera dicho, Señor, por favor, la rodilla. Y los demás le dicen, oye, si es parte de la edad, cabríate. Bueno, pero yo quiero que me sane, po. ¿O no? Claro. Y los demás, oye, un bono, no sé qué. Bueno, pero yo quiero que me sane. Si eso fue lo que hizo Bartimeo. Oye, quédate ahí. Dice que lo reprendían. Pero yo quiero que me sane. Yo quiero ver. Entonces, ya llevamos 4. ¿Cuál sería la primera? Clamar con todo el corazón, con toda el alma. Clamar. Segundo, insistir. Ser insistente. Mire, si hay alguien al que no le molesta que lo molestemos, ese es a Dios. A Él lo podemos molestar, como los niños, ¿ven? Cuando los niños quieren algo y son chicos. Pucha, que son molestosos. Mamá, papá. Así hay que ser con el Señor. Yo le digo, 15 años orando por una respuesta. Ahí está mi mamá. 30 años orando por la conversión de un tío. Un montón de años orando por otras cosas. Hasta que el Señor responde. Porque hay que ser insistente. Él dijo que me iba a responder, entonces voy otra vez. Lo molesto otra vez. Le digo otra vez, hasta que me diga, ya. Toma. Gracias. Listo. Confesar nuestra necesidad. Ahora, y el ciego dijo, confesó, ¿no? Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, sé sano, ¿cierto? No, Lea. ¿Por qué me dice que sí si es no? ¿Qué le dice? Porque al final lo que hace que el Señor actúe es nuestra fe. Es nuestra fe. Le voy a decir algo. El Señor ve que nuestra fe para Él es irresistible. Él no se puede resistir a nuestra fe. Nos hacemos irresistibles a Dios cuando tenemos fe. No puedo evitar responderte con toda esa cantidad de fe. ¿Qué voy a hacer? Te respondo. Mujer que tenía flujo de sangre, con toda esa cantidad de fe, mujer que te hizo venir aquí y tocar mi manto, ¿qué más puedo hacer? Sanarte. El centurión romano, con esa cantidad de fe, hombre, ¿qué voy a hacer? Sanar tu hijo, si tamaña fe que trajiste. Nuestra fe es irresistible. Dios no la resiste, se derrite con nuestra fe. Y dice, ya, toma. Pero la fe se demuestra con esto, con el clamor, con la insistencia, con la comunión, con la confesión. No crea que Dios le va a responder una oración que, sí, estamos orando, sí, podría ser. Decimos que el Señor nos va a dar el terreno ahí en Talcahuano. Sabemos que ha hablado a los bomberos, pero no hemos insistido nada. Estamos esperando que venga un ángel y les diga,
toma, aquí está el título de dominio. Y nosotros ni nos dio ni un chiste orar. Porque mire, alguien me explicó esto respecto del terreno. Me dijo, mira, Satanás es el príncipe de este mundo, entonces él domina todos estos terrenos. Pero él domina lo que Dios le ha permitido dominar. ¿Cierto? Entonces dijo, mira, si la iglesia insiste tanto, Dios le va a decir, ya, suéltaselo. Pero no hemos insistido. ¿Sabe por qué usted no tiene su milagro? Porque no ha hecho nada de lo de Bartimeo. Tu fe, nuestra fe es lo único que después del amor agrada a Dios. Si yo quiero conseguir algo de Dios, si yo quiero poner a Dios como el que hace los milagros a mi favor, si yo quiero poner a Dios como mi sanador, mi proveedor, el que me libera, el que rompe mis cadenas, la única moneda de cambio para conseguir todo de Dios es la fe. Ve, cuando los niños quieren comprar algo, juntan las moneditas y van donde el negocio y dicen, ¿me alcanza? ¿Para qué me alcanza? Ok. Tal vez. ¿Y cuántas veces el del negocio dice, no te alcanza? Usted mismo, una vez va a comprar, le faltan 10 pesos, no le venden nomás, no alcanza. ¿Cuántas veces hemos venido al Señor a pedirle algo y nuestra fe, el Señor a mí dice, no, con eso no te alcanza para nada, para un dolor de cabeza a lo mejor. No te alcanza. Pero, y en última instancia, o la última enseñanza que sacamos de este pasaje, y vamos a hacer un recuento. ¿Cuál era la primera? Con todo el corazón. Segundo, tercero, acercarnos, la comunión. Cuarto, ¿está ahí colgada, Carolina? Ya, bueno, después los demás te enseñan. Cuarto era, quinto, tener la fe suficiente. Tener la fe suficiente. Y el último, la reacción de Bartimeo. Ahora, chistoso porque el Señor no le dice ven. ¿Qué le dice el Señor? Vete. Y él dice, no, me gustó estar cerca de Jesús y que le voy a seguir. Ahora Bartimeo puede decir, bueno, ahora tengo vista, puedo conseguir trabajo, otro estatus, oye, pónganme nombre, no tenía nombre. Pero él dijo, mi reacción a la respuesta de Dios es seguirlo. Dios sabe cuál es la reacción a la respuesta que estamos esperando. Yo les he contado que nosotros tuvimos la triste historia de vivir en un pueblo muy pobre. Hermanos que oraban con nosotros a las 6 de la mañana, que se amanecían, que subíamos al cerro, orábamos, clamábamos al Señor. Pobres. Pero el Señor empezó a prosperar. Y ya la gente, no puedo ir porque me están construyendo la casa. No puedo ir porque me voy a comprar un auto nuevo. No puedo ir porque estoy haciendo un curso en la universidad. No puedo ir porque tengo una empresa. No puedo ir porque la ampliación. Dios sabe lo que va a hacer, lo que tú vas a hacer cuando Él te responda. Y también puede ser un factor que Dios no te responde por eso. Dios sabe. Mire, hay gente a la que le cuesta diezmar de un sueldo así. Menos va a diezmar de un sueldo así, obvio. Y Dios nos da para dar. Y cuando sabe que tú eres un amarrete, no te va a dar, porque nos da para dar. Pablo dice, y la Escritura dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra.
pero nos comemos el pan y la semilla. Políticas de Dios, lo siento, políticas de Dios. Entonces, Señor, cuando tenga un trabajo, esto, cuando consiga este negocio, lo otro, y no das lo que tienes ahora, Dios no te va a dar, hermano, esa oración no te la va a responder, te lo aseguro. Entonces, a esto le agrego lo siguiente: para que Dios responda a una oración, tiene que ser una motivación correcta. Una motivación correcta. De otra manera, no va a pasar nada. Y aprendemos tanto de este pasaje de respecto de la oración. Aquí en ninguna parte menciona la palabra oración, pero mire lo que aprendemos. Número 1, clamar con todo el corazón, con todo su ser, clamar. Segundo, insistir, romper las barreras, mantenerse. Tercero, acercarnos al Señor, tener comunión, amarlo aunque todavía no me responda, adorarlo aunque todavía no me responda, ir donde Él. Después, confesar nuestra necesidad, hablar con Él. Esto necesito. Tener la suficiente fe para agradarlo, para lograr que Él me responda. Y tener la motivación correcta. Por eso le anuncio, le profetizo que no va a tener ninguna respuesta si usted no cambia su manera de orar. Le profetizo que va a seguir endeudado, que va a seguir sin comprar ese vehículo, sin hacer ese negocio, si usted no tiene la motivación correcta. Pero también le profetizo que el Señor va a empezar a sanar, a romper cadenas, a derramar bendición si nuestra oración cambia. También le profetizo que va a lograr ese negocio, comprar esa casa y ese auto si usted tiene la motivación correcta. También le profetizo que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos como Esmeralda si cambiamos nuestra manera de orar. Y aprendemos de este ciego que no tenía nombre. Amén. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there? You got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out